buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado. El día de hoy voy a hablar un poco de un tema diferente y voy a explicarles un poco el modelo de prevención en salud poblacional que hemos desarrollado en Veritas. Como bien comentaba, mi nombre es Jorge Rojas, yo soy médico genetista y trabajo en el área de diagnóstico de Veritas. Bueno, para empezar les comento qué es Veritas. Veritas es una empresa, una compañía que inició sus operaciones en Estados Unidos en el año 2014. Somos una compañía enfocada en el área de medicina de precisión y medicina genómica. Veritas fue fundada en el 2014 por el doctor George Church. El doctor Church hizo parte del proyecto de secuenciación del genoma humano y es profesor de genética en la Universidad de Harvard y en el MIT. En el 2014, él se reunió con otros científicos en el área de la medicina genómica y fundó Veritas. Veritas se convirtió en la primera compañía que ofreció la secuenciación del genoma humano de forma completa con fines preventivos y lo hizo asequible tanto en precio como en tecnología a la población general. En el momento de su fundación, Veritas se convirtió en una de las 50 compañías más disruptivas del mercado y en una de las 50 compañías más innovadoras en el área de medicina preventiva por su modelo de medicina preventiva y el tipo de pruebas que empezó a ofrecer en el área de la genómica. Y este ha sido un poco el trasegar que ha tenido la compañía desde su fundación, desde el 2014. Se han venido incorporando científicos y hemos ampliado nuestro portafolio de pruebas dirigidas al área de la medicina personalizada y la medicina preventiva inicialmente y luego enfocadas también al área de la medicina de diagnóstico. En el año 2018 nace una filial de la compañía para Europa y América Latina que se llama Veritas Intercontinental y abre operaciones en el 2019. Esta compañía inicia como tal el modelo de expansión de Veritas en América Latina en el año de 2019 y abrimos oficinas en Estados Unidos, en Brasil, en Italia y en Colombia. En 2021 inauguramos el segundo laboratorio, que es el laboratorio de medicina genómica más grande que tenemos en Europa, que está en la ciudad de Barcelona. Y en 2022, en marzo de este año, Veritas se fusiona con una compañía líder en salud digital que se llama Let's Get Check. Esta ha sido un poco la expansión que ha tenido la compañía en el área de diagnóstico molecular y de medicina preventiva. Hemos duplicado en el último año nuestro equipo, contamos con los equipos de secuenciación genómica de última generación más avanzados en el mundo y todas las pruebas que hacemos de secuenciación se realizan en los propios laboratorios de Veritas. El año pasado secuenciamos más de 50,000 muestras y contamos actualmente con 2 laboratorios, uno en Barcelona, España y el otro en Boston, en Estados Unidos, donde nació la empresa. Como les comentaba, en marzo de este año, Veritas se fusionó con una empresa líder en salud digital, que les voy a explicar un poco cómo funciona, que se llama Let's Get Check. Let's Get Check es una empresa multinacional que está presente en todos los continentes y que ha desarrollado una estrategia de salud digital colocando las pruebas de diagnóstico y el cuidado integral de los pacientes pues, a la orden del día de forma fácil y asequible. Let's Get Check es una empresa líder en el mercado y participa en todos los aspectos de cuidado de la salud. Fabrica sus propios reactivos, cuenta con su propio equipo humano, tiene sus propios laboratorios para desarrollar pruebas de diagnóstico. ¿Y cómo funciona? El modelo de Let's Get Check se basa en una aplicación que descargan cualquier persona en las tiendas digitales a su celular. Y este modelo cuenta con una interfase que le permite a las personas solicitar pruebas de diagnóstico, pruebas de laboratorio, perfiles tiroideos, pruebas de colesterol, triglicéridos, etcétera, desde la comodidad de su casa. Y estas pruebas son autogestionadas o son tomadas por el mismo paciente, que ya les explico cómo mencioné, y finalmente son interpretadas y el paciente cuenta con una interfase de salud digital para poder acceder a los resultados y tener una consulta o una asesoría médica
sobre los resultados de las pruebas de laboratorio. Esto es un poco lo que ha hecho Let's Get Check antes de su fusión con Veritas. Ha realizado aproximadamente 10 millones de pruebas, más de 340.000 resultados anormales detectados. Ha ofrecido sus servicios a más de 3 millones de pacientes y se ha fusionado, ha integrado, perdón, sus servicios con varias aseguradoras a nivel del mundo y actualmente funciona con más de 50 aseguradoras a nivel mundial que proporcionan servicios de salud y actualmente cuenta con más de 800 empleados. ¿Qué ha pasado con Let's Get Check? Ha sido una empresa disruptiva en el ámbito de la salud digital y la podemos comparar un poco con el impacto que han tenido otras empresas como Netflix para la televisión o Amazon para el comercio electrónico. Lo que hemos visto es que de los 330 millones que han accedido a las pruebas de Let's Get Check a través de su plataforma de salud digital, hemos encontrado que el 77% de los pacientes están dispuestos a usar la telemedicina. Y de hecho, el 76% de los pacientes priorizan el acceso a servicios de salud si pueden evitar la interacción directa con los servicios de salud o ir a una clínica o un laboratorio para tomarse las pruebas. El 70% de los médicos también prefieren los sistemas de prescripción electrónica a la prescripción en papel y el 40% de los pacientes usan un medio digital para obtener información acerca de su salud o su tratamiento. Entonces, esto pone de realce el impacto que tienen las plataformas de salud digital hoy en día en términos de accesibilidad y poder proporcionar servicios que antes eran un poco más difíciles de realizar de forma no presencial. Este es un poco el modelo que ha establecido Let's Get Check para funcionar con una aseguradora. Entonces, los pacientes o las personas en común descargan la aplicación a su celular. Esta aplicación, Let's Get Check, se integra con las aseguradoras en diversos países y la persona solicita por esta plataforma las pruebas de salud que requiere. El envío o el listado de las pruebas que se realizan pues llegan como tal al centro de operaciones de Let's Get Check y en ese momento el mismo paciente programa la recogida de la toma de la muestra. Se hace el envío de un kit para tomar la autotoma, el paciente realiza la autotoma de la muestra, que dependiendo de la prueba consiste en una prueba de saliva o consiste en unas gotas de sangre en un papel filtro. El mismo paciente a través de la aplicación reprograma la recolección de la muestra. Esta llega a los laboratorios de Let's Get Check, se procesa. El resultado pasa a la aseguradora y se integra con la historia clínica del paciente y finalmente se emite un resultado el cual el paciente puede ver por su propia aplicación y tiene la opción de recibir una consulta médica, ya sea virtual o programar también una consulta presencial para la interpretación del resultado y la entrega de un tratamiento. El tratamiento también se puede programar virtualmente después de la consulta virtual si el paciente así lo desea. La entrega de los medicamentos también se puede programar por la misma aplicación para que lleguen directamente a la casa del paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando Veritas se fusiona con Let's Get Check? Lo que agregamos nosotros a la plataforma de salud digital que ya viene trabajando Let's Get Check en diversos países del mundo es ofertar pruebas de diagnóstico genético y de diagnóstico molecular a la plataforma y hacer accesible a todas las personas las pruebas de diagnóstico genético. Nosotros, Colombia es el único país del mundo que tiene las pruebas de diagnóstico genético incluidos en su plan obligatorio de salud, ¿sí? Las pruebas están incluidas en lo que anteriormente conocíamos como POS y los pacientes tienen acceso a las mismas para diversos fines. En ese sentido, nosotros integramos 3 tipos de pruebas que veníamos realizando antes de nuestra fusión y estas 3 tipos de pruebas prácticamente cubren todo el ciclo vital de una persona. En Veritas tenemos unos estudios que van dirigidos al área de medicina preventiva, unos estudios que van dirigidos hacia la salud materno-fetal y tenemos un área de diagnóstico para pacientes que ya tienen alguna patología o alguna enfermedad en específico.
En el ámbito de la salud preventiva tenemos una prueba que se llama MyGenome, que es una secuenciación completa del genoma y lo hacemos con fines preventivos a una persona sana. Esta prueba es un chequeo genómico, así como una persona se hace un chequeo ejecutivo y le hacen estudios de sangre, resonancias, tomografías. Este estudio se basa en una muestra de saliva o de sangre de una persona sana y le analizamos toda la información genética con fines preventivos, que ya más adelante les explico eso en qué consiste. Tenemos un estudio genético que va dirigido a determinar el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, llámese dislipidemia, una miocardiopatía hipertrófica, una arritmia, etc. Tenemos estudios predictivos para mirar el riesgo de cáncer y finalmente tenemos un estudio genético que va dirigido a determinar si tenemos riesgo de padecer enfermedades multifactoriales que tienen una predisposición genética, como la hipertensión, como la diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. En el área de medicina prenatal tenemos una prueba de tamizaje genético para los recién nacidos sanos. Este es un estudio en el cual a los recién nacidos sanos se les hace un estudio genético para determinar si tienen riesgo de padecer una enfermedad genética en los primeros 10 años de vida que ponga en peligro su vida y su salud y que se puedan intervenir antes de que aparezcan los síntomas. Tenemos un estudio prenatal no invasivo que se hace a través de la sangre materna en una embarazada para detectar si ese bebé viene con alguna anomalía que permita predecir el curso de ese embarazo, intervenir ese recién nacido en el momento que nazca o incluso interrumpir el embarazo si se trata de una anomalía incompatible con la vida. Y finalmente tenemos en ese mismo segmento una prueba para pérdida del embarazo. La mayoría de los embarazos, de las pérdidas, que ocurren en las primeras 12 semanas se deben a alteraciones genéticas. Y este estudio, a través de una muestra de sangre de la madre que está con un aborto retenido o en las próximas horas después de haber presentado una pérdida, nos permite determinar cuál fue la causa de esa pérdida y planear un futuro embarazo o una intervención. Y finalmente, en el último segmento, tenemos ya las pruebas de diagnóstico, que son ya dirigidas a pacientes que tienen hallazgos o síntomas clínicos de una enfermedad genética. Y ahí tenemos 3 pruebas: el genoma diagnóstico, la prueba de secuenciación del exoma, que es un estudio que mira toda la información genética asociada con una enfermedad descrita, y finalmente paneles customizados. Estos paneles están hechos a la medida del médico y lo que solicite. En el caso de oftalmología tenemos el panel más completo para enfermedades oftalmológicas, retinitis pigmentosa, distrofías retinianas, de la córnea, etcétera, etcétera, y los hacemos a la medida de lo que solicite o de lo que requiera el médico. Finalmente, esta que es el estudio estrella de Veritas, que es el genoma preventivo y que se va a integrar a la plataforma de Let's Get Check, es decir, se puede solicitar por una aplicación. Es una prueba de chequeo genómico y es la más completa del mercado. ¿Qué hacemos en este estudio? A través de una muestra de saliva o una muestra de sangre, como lo prefiera la persona, le secuenciamos toda su información genética y miramos si tiene una alteración que lo predisponga a padecer 650 enfermedades genéticas de aparición exclusiva en la vida adulta. Miramos si es portador de 225 enfermedades genéticas que pueda transmitir a su descendencia. Miramos la respuesta a 150 fármacos. Ya hoy en día sabemos que la respuesta que nosotros tenemos a los medicamentos está mediada genéticamente, es decir, si un anticoagulante me sirve, me provoca efectos adversos, los medicamentos de la quimioterapia, etcétera, etcétera, está medida genéticamente. Y en este estudio miramos cuál es su respuesta a un medicamento, si ese medicamento tiene que ser cambiado, la dosis disminuida, aumentada, o si definitivamente no le sirve y hay que cambiarlo por otro. Miramos si tenemos predisposición a 15 enfermedades multifactoriales, enfermedades en las cuales sabemos que la genética no las condiciona puramente, pero se interviene en su aparición: Parkinson, Alzheimer, diabetes, hipertensión, el hígado graso. Y miramos si usted tiene una predisposición a padecer alguna de esas enfermedades para que se haga una intervención en su estilo de vida y un seguimiento. Finalmente vemos 50 rasgos genéticos, nuestra respuesta al ejercicio,
cómo es nuestra tolerancia al estrés, cómo es la respuesta al metabolismo de ciertos alimentos. Y finalmente incluimos un estudio de ancestría donde a la persona también se le informa genéticamente cuánto porcentaje de negro, amerindio, africano, europeo tiene en su constitución genética. Es el estudio más completo que está disponible en el mercado de forma preventiva en el área de la medicina genómica. Finalmente, tenemos este último desarrollo que también va a estar asequible a las plataformas y es un análisis de riesgo poligénico. Como les mencionaba, muchas de las enfermedades multifactoriales que son las que suponen la gran carga de gasto para el sistema de salud son las enfermedades que nosotros decimos que son esporádicas. La enfermedad coronaria, la diabetes, la hipertensión son enfermedades, entre comillas, esporádicas que generan la mayor carga para el sistema de salud. Hoy en día sabemos que esas enfermedades, aunque no son determinadas puramente por la genética sí incide en su aparición. Y para eso Veritas desarrolló un estudio de riesgo poligénico que es el pionero y el primero en el mercado para poder determinar de forma preventiva si una persona es susceptible a padecer estas enfermedades esporádicas. Entonces vemos el impacto que esto puede tener en los modelos de salud. El modelo de salud colombiano está diseñado para tratar al paciente enfermo, ¿sí? Y no para prevenir la enfermedad. Entonces esto nos va a demostrar, y la idea es hacerlo pronto, el impacto que puede tener de diagnosticar si una persona tiene el riesgo de padecer una enfermedad esporádica o multifactorial que se pueda intervenir con cambios sencillos en el estilo de vida. ¿Qué hacemos en el estudio de riesgos poligénicos? Lo que hacemos es, a través de una muestra de sangre o de saliva, secuenciar todo el genoma de una persona, entre comillas, sana, y buscar la presencia de millones o cientos de miles de cambios genéticos que ya sean validados mediante estudios poblacionales que incrementan la probabilidad de padecer una enfermedad multifactorial. Dependiendo de los cambios que encontremos, esos cambios tienen una puntuación, la cual vamos sumando y finalmente damos una probabilidad mediante un modelo estadístico de cuál es el riesgo de padecer una u otra enfermedad como tal. Como les mencionaba, el riesgo de enfermedad depende de nuestra genética y unos factores ambientales. Entonces, hábitos pobres de alimentación, el consumo excesivo de alcohol, el envejecimiento, el sobrepeso, el mismo embarazo, pueden hacer que una persona sana, sin ningún tipo de antecedente, pueda desarrollar una enfermedad multifactorial en el futuro. Antes no podíamos predecir esto y los basábamos en los modelos validados, por ejemplo, en el caso de una dislipidemia, los niveles de colesterol, de triglicéridos, les permitían a los médicos determinar si esa persona estaba en un riesgo alto o intermedio de tener un infarto, pero la probabilidad de medir complicaciones no era muy exacta con base en este modelo. La genética nos permite dar un riesgo mucho más exacto para alguna de estas enfermedades. Entonces, lo que hacemos en este tipo de estudios simplemente es medir esos cambios genéticos que ya están validados y asociados como predisponentes de una patología y determinar si hay un aumento del riesgo o por el contrario, una disminución del riesgo. Entonces, este tipo de estudio nos va a permitir identificar individuos en riesgos o con fases tempranas de la enfermedad. Y si yo entiendo el riesgo de una patología, pues puedo implementar estrategias de prevención para que esos pacientes no desarrollen como tal esa patología. El riesgo poligénico permite también detectar casos de cáncer que antes considerábamos que era esporádico, pero que hoy en día sabemos que tienen un fuerte componente genético y prevenir que esos pacientes desarrollen más adelante un cáncer. Actualmente Veritas tiene el score de riesgo poligénico para estas 4 patologías. La idea es en el futuro tener al menos 17 patologías multifactoriales a las cuales les podamos calcular este riesgo. Y entre ellas está la enfermedad cardiovascular, que es la más prevalente, y podemos determinar el riesgo de enfermedad arterial coronaria, fibrilación auricular, de dislipidemia e hipertensión. ¿Qué hacemos ahí?
le buscamos a la persona 2 millones de cambios genéticos que están asociados con estas patologías y calculamos un score según la presencia o ausencia de estas variantes. También lo tenemos para la diabetes tipo 2, donde miramos más de 600.000 cambios genéticos asociados con la diabetes, cáncer de mama, más de 550.000 variantes y cáncer de próstata. Ya para terminar, esta es un poco la experiencia que ya tenemos haciendo este tipo de chequeos y de análisis de riesgo poligénico. Entonces, Veritas hizo un estudio con el Hospital Universitario de la Clínica de Navarra en España y le secuenció el genoma a 400 pacientes y esto fue lo que encontramos, pacientes entre comillas sanos. Encontramos que el 11.5% de esas personas tenían un riesgo elevado de una enfermedad cardiovascular y no lo sabían. El 32.2% tenían un riesgo elevado de padecer algún tipo de cáncer y no lo sabían. El 3.7% tenía una enfermedad que se llama hemocromatosis, que incrementa los niveles de hierro y es asintomática durante los primeros días y no lo sabía. Y el otro 12% le encontramos otros riesgos de padecer algunas otras enfermedades cardiovasculares. Con esto podemos establecer una estrategia de prevención para que se pueda impactar el desarrollo de estas enfermedades a futuro en estos pacientes. Muchas gracias.